¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Continuamos en este proceso de cuarentena, aislamiento social y seguimos realizando nuestras entrevistas de forma remota a través de las redes sociales y a través de las aplicaciones que nos permiten llegar con nuestros invitados y poder llegar también ante ustedes. Estamos en esta ocasión con el señor Clímaco Cárdenas, él es presidente de Conveagro y con él vamos a conversar a propósito de cómo esta cuarentena, cómo este aislamiento social está de alguna manera impactando en el sector agrícola y de qué manera también este sector busca un poco surgir o fortalecerse en medio de esta situación. Don Clímaco, ¿cómo le va? Bienvenido a Otra Mirada, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Sin duda una muy buena oportunidad de poder no solamente dar a conocer los problemas que, como bien mencionas, está teniendo miles de agricultores y ganaderos a nivel nacional, pero también obviamente es importante que la población que probablemente poco conoce de nuestra actividad también pueda relacionar este tema a que esta pandemia mundial toca también la vida de los agricultores y ganaderos en las zonas más remotas, alejadas, agrestes del Perú. Y entonces desde ahí parte nuestra primera posición en el tema que hemos también reclamado, que se pueda generar un protocolo inicialmente ante el Ministerio de Agricultura, un protocolo diferenciado para todos los productores en el campo, que hacemos labores bastante diferentes, diversas, que lo usual y convencional en la urbe, en las ciudades. Por tanto, creemos que allí todavía tenemos una deficiencia importante en el tema de que no hemos ubicado como salud, que bueno, tiene una mirada citadina 100%, eso creo que ha sido totalmente evidente, por ejemplo, ubicar los vectores de contagio para nosotros. Y creo que ha sido claro el ver también cómo muchas flotas de camiones que llegan trayendo nuestros productos no están siendo desinfectados en el nivel necesario que debiésemos ante este tipo de problemas. Y la mayor preocupación parte porque el virus, obviamente, que se ha diseminado aquí en las ciudades y en Lima explícitamente en su mayoría, y de Lima se disemina hacia nuestras regiones, en zonas en las que además, como ustedes sabrán, tenemos un promedio de 45% de pobreza, donde no hay agua potable en muchos lugares, donde no hay hospitales, donde no hay servicios, en fin. Entonces, imagínense cuando la pandemia, el COVID-19, se posicionen en las zonas rurales. Va a ser terrible porque no hay una atención pues allí en esas zonas. Y un tema también para finalizar este aspecto de salud es que nuestra población mayoritaria, por ese abandono permanente per se que hace los gobiernos hace más de 29 años al sector agricultura, nuestra mayor parte de la población es de más de 65 años, según el dato de Senagro. Y yo creo que en estos años, ya 8 años del Senagro, creo que probablemente ya estemos acercándonos a los 70 años. Entonces, somos una población altamente vulnerable por pobreza, altamente vulnerable por la escasez de servicio, altamente vulnerable porque no hay en nuestro medio cómo acceder a mascarillas, a gel, etcétera, etcétera. Y finalmente, porque, bueno, oye, nuestra gente, tenemos que reconocerla, es mayor porque no ha habido un recambio, porque no ha habido una visión desde políticas públicas para el sector agricultura en proteger un poco esta actividad, ¿no? Ahora, estamos viendo en estas conferencias diarias, interdiarias que brinda el presidente de la República, en varios momentos se le ha hecho la consulta respecto al tema de un bono precisamente para el sector agrario, porque se ha dado este bono para familias vulnerables, el bono para los trabajadores independientes, se está subsidiando de alguna forma a las empresas con esta situación de la suspensión perfecta, ¿no es cierto?, de actividades, pero no ha habido una respuesta
positiva por parte del gobierno respecto al tema de un bono agrario para cubrir precisamente a estas familias, a los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, que sobreviven día a día con este trabajo. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento como confederación, como Conveagro, han tenido algún acercamiento con el gobierno, con el ministro de Agricultura para hablar de este tema de protección económica básicamente para los pequeños y medianos agricultores? Sí, claro, miren, tenemos que reconocer que como ha ido siendo parte de la responsabilidad de los gremios de Conveagro, creo que allí tenemos que decir que hemos sido todos los solidarios. En un primer momento, inclusive, hemos acompañado al ministro de Agricultura para asegurar las provisiones, que nosotros no vamos a encarecer, por ejemplo, los productos de pan llevar. Ese ha sido un compromiso inmediato de todos los actores de nuestras cadenas productivas, tanto en líneas de cultivo como de crianza. Y hemos respetado eso fervientemente. Sobre ello, al ver que no se reconocía la importancia del sector agrario, no solamente por el tema económico, pero más que nada por seguridad alimentaria, porque somos también un sector clave en el eje de la alimentación en el Perú. Entonces, allí presentamos unas propuestas, 9 medios en los que hemos podido abordar los ejes económicos, los ejes de salud, los problemas que veíamos en los mercados, y lamentablemente ya están pasando 3 semanas y a la fecha no hay una posición firme del Ministerio de Agricultura. Tenemos que ser claros, entendemos que pasa por un desconocimiento pleno de este sector y que, como también hemos referido en algún momento, recordando que venimos de un importante paro agrario el año pasado, el 13 de mayo, en el cual hemos podido llevar adelante también pedidos. Tenemos un Estado que no reacciona y lamentablemente debemos decir un Estado que incumple permanentemente sus compromisos, y sobre eso el equipo técnico del Ministerio de Agricultura no ha sabido poder posicionar el pedido de los gremios, que además nos hemos dado el tiempo de presentar propuestas técnicas viables, y hasta antes que comience esta extensión ya habíamos reportado muchísimos problemas, y hemos visto que lamentablemente el sector, el mundo rural campesino no estaba en los ojos del gobierno. No estaba en los ojos del gobierno porque para ellos no había gente pobre en el sector rural. Y debemos mencionarlo, 45% de pobreza en el sector rural, y que el MIDIS no lo reconozca, que no lo mire. ¿Qué Perú tenemos delante de los ojos? Discúlpennos. Nosotros también somos ciudadanos peruanos y nos queda claro en este poder reconocer los ministerios en el Perú que se ha desnudado las estructuras obsoletas, inútiles de los ministerios, tan así que mi Ministerio de Agricultura no tiene siquiera un padrón en el cual reconozca a sus administrados, a pesar que esa es una función del propio ministerio en su rol. Entonces, nos hace pensar... No se han realizado adecuadamente. ¿Por qué esta escasez de reconocer en un padrón precisamente cuánta gente está dedicada a la agricultura en nuestro país? Porque creo que no ha habido nunca una voluntad de reconocer a esta gente. Esa frustración, ese olvido, esa falta de servicios, de atención, nos movilizó a más de 1 millón de agricultores, hombres y mujeres en el Perú, en 15 regiones, a hacer un paro importante que generó un decreto supremo en el cual se generaban mesas de diálogo. 5 mesas se instalaron, ¿correcto? ¿Y qué? No sirven los acuerdos. Sencillamente incumplen sus compromisos, y eso podemos dar fe hoy día. Y sobre ello, cuando seguimos poniéndonos la camiseta de asegurar la provisión de alimentos para todos los peruanos, levantamos propuestas y esta gente no tiene un poco de criterio siquiera para poder defender estas propuestas y, en un tema de emergencia, responder como una emergencia al sector agrario y decir, aquí estamos presentes. Y sobre eso también ya se dio el proceso de la extensión de la cuarentena, que obviamente nosotros no nos vamos a oponer,
que siempre vamos a decir que el Perú tiene que protegerse, que también todos estamos aquí inmersos y somos también posibles vectores, posibles sujetos a estar contagiados, pero ante esta extensión ya hemos evidenciado con videos, con documentos que se han alcanzado al Ministerio de Agricultura y Riego, que en 3 semanas no resuelve nada, hemos evidenciado que tenemos ya ahora serios problemas para sembrar. Ojo, porque aquí viene un problema, una afectación al eje productivo más importante en el Perú, en la alimentación. Y no están reconociendo que aquí el tema de pobreza, el tema de informalidad, nos está pasando una factura grande. 70% de personas que ya no se alimentan en la misma cantidad, que inclusive no generan un gasto excesivo. No tenemos hoy día pollerías, no tenemos restaurantes, no tenemos hoteles. La gente no tiene plata en el bolsillo. La gente del Perú, no los que aplauden en los balcones. Y así de duros tienen que ser nuestra crítica. Y nuestra crítica no va en el sentido de enfrentarnos peruanos contra peruanos, pero sí de demostrar que la indolencia de un Estado que no reconoce a sus hijos en el campo es tan grande que ya podemos sentirlo en los procesos de migración, por ejemplo, que está teniendo en este momento en el Perú, y en el que el hambre te tiene que mover encima de cualquier tipo de reglamento. O sea, quieren penalizarnos con multas cuando no conocen la realidad. Y esa es otra de las grandes discusiones que tiene que abrirse. La cuarentena está totalmente demostrado que es diferente y distinta desde las condiciones que ha generado un modelo económico, que otra vez allí se desnuda, que solamente ha generado desigualdad, que ha generado concentración y distorsiones de mercado, que privilegia esos favores, porque nos queda total y plenamente claro que aquí en el Perú hay gente y grupos económicos de poder que manejan, que son los verdaderos dueños de las leyes y de las normas, y que, como todos sabemos, son los espacios en los que se definen las medidas. A ellos sí, inmediatamente se los atiende, inmediatamente se les generan normas excepcionales para favorecer los recursos. Y allí yo quiero también decirle, hemos presentado al presidente de la República y al Consejo de Ministros una propuesta importante. Hasta la fecha no nos alcanzan nada siquiera del bono y nuestra gente lamentablemente en muchas regiones no está teniendo siquiera para acceder a alimentos. Y no necesariamente porque a veces no haya un pequeño recurso. Oye, están comunidades enteras que se están cerrando en el Perú. En Cajamarca, en Cerro de Pasco, en Junín, en Puno, en Apurímac, en Huánuco, en fin. Entonces, no estamos reconociendo el Perú, no lo conocemos porque la gente citadina que nos maneja no conoce la realidad de un Perú ancho y ajeno. Hay una desatención histórica al sector agrícola, usted lo ha dicho, lo ha ratificado, se sabe y se conoce. Para terminar, señor Clímaco, esta desatención en medio de esta emergencia nacional que estamos viviendo, ¿pone en riesgo el sector agrícola en nuestro país? ¿Existe la posibilidad de que haya una caída muy fuerte en este sector? Sí, miren, tenemos que reconocer y ser claros. También somos conscientes de que no queremos generar ningún tipo de alarma. Pero ya creo que estamos viendo la reacción de los países que entienden que esta pandemia, este virus, está destruyendo economías. Y ya los demás países están reaccionando con proteger un sector que es clave, la alimentación. Porque sin alimentación, discúlpenme, no va a haber ningún doctor que pueda atendernos, no va a haber ningún policía, ninguna fuerza armada que pueda atendernos. Y allí, sin el tema de ser alarmistas, pero tenemos que reconocer que lo primero que hoy día no está haciendo el productor, sea ganadero, sea agricultor, es poder vender sus productos. Muchísimos problemas a nivel nacional, muchísimos evidenciados. Y entonces no le llega recurso al bolsillo. Al generarse ese primer problema, tiene problemas en la siembra, tiene problemas en el acceso a semillas, tiene problemas en el acceso a equipos de riego, a abonos, medicinas para sus animales, alimento para el ganado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está poniendo en riesgo es la campaña. Afortunadamente,
En este momento tenemos cosechas en la mayor parte del Perú, cosechas que fueron planificadas hace 6 meses, hace 5 meses. No nace la papa de un día para el otro, la papa no se genera en los supermercados. Y entonces allí ustedes también han visto que en este momento nos están pagando 20 centavos por kilogramo de papa en nuestras regiones. Y bueno, estamos poniendo un solo ejemplo y como eso podemos decir muchísimo más. Pero, ¿qué tiene la gente de a pie? ¿Qué tienen los más pobres en el Perú? Los ciudadanos que habitan en estas grandes metrópolis, urbes, ciudades. Tienen un kilogramo de papa que está entre $1.50 a $2.50. Cada vez más imposible acceder a ellos. Y los agricultores no tienen más que 20 céntimos, 25 céntimos. En muchos de los casos están perdiendo cosechas enteras. Y entonces estamos generando pobreza en un sector grande, importante, de más de 2 millones de pequeños productores que ya no tienen la capacidad de volver a sembrar. Y por eso estamos diciendo, necesitamos ahora una inyección económica en crédito, en esa misma lógica que hacen los gobernantes en este momento. Estamos pidiendo que se asignen 5.000 millones de soles en crédito, respaldados igual exactamente por el Banco Central de Reserva, para asegurar que nosotros sembremos 1 millón de hectáreas en el Perú y su equivalente en líneas productivas en el tema de ganadería. O sea, démonos cuenta que nosotros organizadamente seguimos diciendo estas son las medidas que tienen que alcanzar a todos, señores. Estamos viendo un Ministerio de Agricultura que no recoge y no reconoce ni al 0.01% de agricultores en las medidas que está implementando. Por favor, tiene que existir una mirada amplia. Aquí estamos en emergencia todos. No solamente está un pequeño grupo, un pequeño pueblo, una localidad. Aquí no estamos ante una emergencia normal. Y en estos tiempos extraordinarios necesitamos medidas extraordinarias que aseguren la alimentación del Perú. Y allí le entregamos ya esta situación a nuestras autoridades, ¿no? Muy bien, señor Clímaco Cárdenas, le agradecemos por conversar con nosotros. Esperemos que esta situación sea tomada en cuenta por las autoridades, por el Ejecutivo, y que haya una necesidad de conversar y de tomar acciones concretas, o mejor dicho, ya de tomar unas acciones concretas, porque creo que el tiempo del diálogo ya se ha tenido, ya se ha avanzado. Tuvieron la huelga el año pasado, hay que ir ahora a una cuestión mucho más ejecutiva, que finalmente va a redundar en beneficio de todo el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estaremos conversando más adelante, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo. Juntos desde el campo también estamos contribuyendo al Perú y salgamos todos juntos de esta grave crisis en la que nos encontramos. Muchísimas gracias. Era Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, quien conversó con nosotros. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe. También nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.